Os proponemos el siguiente ejercicio: crear una calculadora de propinas, es decir, que una vez que le pidamos al usuario cuál es el precio de la factura, el porcentaje de propina que quiere dejar y el número de personas a repartir, nos diga cuál es el importe que tiene que pagar cada persona. Simplemente con tres datos: el precio a pagar, el porcentaje de la factura que queremos dejar como propina, un 5%, un 10%, un 20%, y el número de personas con el que vamos a repartir ese gasto. Y nos dirá cuál es el importe que tiene que pagar cada persona. Vamos a ver ahora cómo solucionar este ejercicio para realizar una calculadora de propinas. Lo primero, vamos a hacer un mensaje de bienvenida. Ponemos un print y ponemos bienvenido, por ejemplo. Bienvenidos a la calculadora de propinas. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es recoger el precio de la factura por teclado. Así que lo que hacemos es un input, le ponemos un texto, por ejemplo, cuál es el importe de tu factura. ¿Vale? Una pregunta. Y esto lo vamos a recoger en una variable que será, por ejemplo, le vamos a llamarle factura. ¿Vale? Y el valor que recuperemos del input va a ser un formato con decimales, porque una factura puede tener por 100.25, puede tener decimales, lo habitual es que tenga decimales. Entonces le ponemos un tipo float, convertimos lo que recuperamos al tipo float, que es un tipo que tiene decimales en Python, y así tenemos la factura ya con decimales y de tipo float en la variable factura. Lo siguiente sería recuperar la propina, es decir, la propina, también una variable propina la vamos a recuperar. En este caso la propina vamos a considerar que es un porcentaje, un 10%, un 5%, con lo cual vamos a considerar que es un entero. ¿Vale? También podríamos ponerlo como float, pero en este caso lo vamos a dejar como entero. Y también lo vamos a recuperar por teclado mediante un input y ponemos, por ejemplo, pues cuál es el porcentaje de propina que quieres dejar. ¿Vale? Lo recuperamos como tipo int, entero, y lo grabamos en la variable propina. Lo mismo para el número de personas. ¿Cuántas personas estamos comiendo en la mesa o entre cuántas personas hay que repartir esta factura? ¿Vale? Entonces ponemos personas y ponemos también un entero, ¿vale? Ya que va a ser un número entero de personas, y recuperamos por teclado el mensaje que nos va a poner el usuario en cuanto al número de personas. Y ponemos pues entre cuántas personas, por ejemplo, entre cuántas personas hay que repartir la factura. Bien, esto hay que ponerlo entre comillas, el input, el mensaje, entre comillas, ¿vale? Y acabamos la interrogación y ponemos comillas. Vale, solamente. Y completamos. Es decir, vamos a recuperar mediante un input el valor del número de personas que hay que repartir la factura. ¿Vale? De esta forma, aquí falta sobrar una interrogación, luego el mensaje y las dos paréntesis, una del input y otra del input. Con lo cual ya tenemos estas tres variables recuperadas: factura, propina y personas, con lo cual ya lo siguiente sería calcular cuál sería el reparto para cada una de las personas. Entonces esta parte la vamos a hacer por partes, es decir, primero vamos a calcular cuál sería el importe total de la factura añadiéndole la propina, así que vamos a calcular primero cuál es el importe de la propina. Entonces el importe de la propina va a ser igual a el valor de la factura multiplicado por el porcentaje de propina y todo ello dividido entre 100. Multiplicamos la factura por el porcentaje de propina y lo dividimos entre 100. ¿Vale? De esta manera obtenemos el importe de la propina. Podemos hacer un print para que lo veamos y decimos, por ejemplo, pues el importe total, bueno, sería luego sumado. Vamos a ponerlo después el print. ¿Vale? Es decir, de esta forma hemos calculado cuál es el importe. Si queremos dejar un 10% de propina, pues el importe del 10% sobre una factura de 100.25, pues ese es el importe de la propina. Con lo cual este importe hay que sumárselo al importe de la factura. Con lo cual ahora tenemos que la factura total, podemos ponerle factura total, sería igual a la factura inicial más el importe que hemos dejado de propina.
Entonces aquí tenemos ya la factura total que tenemos que pagar, ¿vale? El importe de la factura inicial más el importe que queremos dejar nosotros de propina. Y por último habría que dividir esta factura total o este importe total de la factura entre el número de personas, ¿vale? Entonces el reparto, podemos llamarle por ejemplo, o el importe por persona, será igual a la factura total dividido entre el número de personas. De esta forma sabemos de aquí ya cuánto tiene que pagar cada persona ya con la propina incluida. Entonces simplemente nos quedaría hacer un print para mostrar el mensaje por pantalla. Entonces pondríamos por ejemplo print y pondríamos el importe a pagar por persona y ponemos añadirle aquí por ejemplo el importe por persona, ¿vale? De esta forma sencilla. Así que creo que ya lo tenemos, vamos a probarlo. Le damos a ejecutar, podemos darle al run o de manera más sencilla con el shift y el enter ejecuta automáticamente todo este código que está dentro de la caja. Entonces saca el mensaje de bienvenida, nos pregunta el importe de la factura, le decimos por ejemplo 100.25, le damos al intro, nos pregunta cuál es el porcentaje de propina que quieres dejar, vamos a dejar por ejemplo el 10%. ¿Entre cuántas personas? Pues vamos a dividirlo entre 5 y nos ha dado un error, tenemos que revisarlo. Dice que no puede concatenar un string con un float. Vale. Entonces, este caso es el siguiente, cuando hacemos un print y queremos imprimir un valor numérico, no podemos, tenemos que ponerlo en formato string, ¿vale? Una opción sencilla sería poner por delante la palabra str, que lo que hace es convertir a una cadena de caracteres el valor que hay dentro. Entonces este valor lo convierte a una cadena de caracteres, con lo cual ya puede concatenarlo con la otra cadena de caracteres. Así que le damos vamos a poner el otro paréntesis que nos faltaba y lo vamos a ejecutar nuevamente. Por ejemplo, importe de factura 100.25. ¿Cuál es el porcentaje? 10%. ¿Cuántas personas? 5. Y entonces nos dice que el importe a pagar por persona es de 22.055. Perfecto. Si queremos redondear, por ejemplo, a 2 decimales en lugar de 3, pues podemos redondear este importe, el importe por persona, ¿vale? ¿Cómo se redondea? Pues hay una función que se llama round, que redondea por el número de decimales que nosotros queramos, ¿vale? En este caso podemos, por ejemplo, ponernos el importe el importe redondeado, va a ser igual a la función round, le decimos el valor, es decir, el importe por persona y el número de decimales, en este caso 2. Es decir, va a redondear este valor con 2 decimales nada más, ¿vale? Podemos poner un decimal, 2 decimales, 3 decimales, los que queramos, ¿vale? Y este sería el importe redondeado ya, con lo cual lo copiamos y cambiamos aquí, en lugar de importe por persona, ponemos el importe redondeado que acabamos de calcular, ¿vale? Lo podemos volver a ejecutar, ponemos por ejemplo 100.25, ponemos por ejemplo 10% de propina, 5 y nos dice que ahora es 22.05, ¿vale? Redondeado, en lugar de 3 decimales hemos puesto 2. Y de esta forma sencilla hemos conseguido crear una calculadora de propinas en función del precio, del porcentaje y del número de personas.